buenos días. Hoy vamos a comentar la sesión de 22 del test del 2017, operativa de hoy en el DAX, marzo de 2017. Voy a poner primero el gráfico en una hora. Bueno, primero que todo comentar que durante el día de ayer se rompió la directriz alcista que llevábamos respetando el precio desde este día de aquí abajo, el 14 del 3, es decir, casi hace ya 8 días, en el fin de semana. Fijaros como comentábamos ese día, que el día siguiente, que esta apertura había sido por debajo, pero después cada una de las diferentes velas había cerrado por encima o justo en la directriz alcista que venía marcado. Solo fue el lunes que el cierre fue por debajo. Fijaros como ayer la apertura la hizo por arriba, testearon todas estas zonas de aquí arriba, testearon de nuevo esta zona de aquí antes de irse ya directamente hacia abajo y tener ya una clara rotura de esta directriz alcista. ¿Hasta dónde llegaron? Bueno, primero que todo el precio, fijaros cómo hizo una primera barrida hasta el 963, era la zona lateral que veníamos marcando ya desde hacía días, previo a las palabras de la Fed de la semana pasada, y el precio finalmente cerró en estos niveles de aquí abajo en 11.930, 11.938, 37 y medio. Era significativo que dejáramos atrás, que dejáramos, perdón, que tengo esta pelotita mal puesta y entonces la he puesto mal. Un momentito, vamos a marcarlo porque lo he mirado. Era significativo que el precio al cierre de ayer no consiguiera romper esta zona de aquí. Fijaros, 951, que era la zona de máximo volumen en una hora que teníamos en los últimos días después de romper todas estas zonas de volumen que había aquí, todas estas subidas y bajadas que hicieron, pero con volúmenes cada vez que salían pues con un pico de volumen que hacía que el precio pues estuviera enrangado en esta zona de aquí. Estos días de aquí no se ve porque como tuvimos el cambio del rollover de futuros, pues estas 3-4 sesiones de aquí se vieron afectadas por el rollover. Pero bueno, teníamos claro en el anterior vencimiento que esta era la zona a batir, esta era la zona a romper, y hoy por la mañana fijaros que ya ha sido apertura por debajo de esta zona. ¿Qué tenemos por debajo de esta zona? Pues lo que hemos comentado ya varias veces, este gap en el 11.864 y medio, pero antes de llegar aquí tenemos una zona en 15 minutos y una zona en hora que será pues posiblemente una zona a cerrar o a superar antes, pero habrá que cerrar esto de aquí, este gap, que es un gap intradía dejado durante el día de hoy, que ya llevamos viendo que en las últimas sesiones se acaban cerrando más o menos a mitad de sesión aproximadamente. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Pues bueno, podríamos esperar que el precio recuperara estos niveles de aquí para a media sesión. Hoy por la tarde, que tenemos noticias en Estados Unidos, pues el precio fuera posiblemente a cerrar este gap de aquí. Si no lo consigue o si consigue finalmente superar esta zona, que fijaros sería de nuevo la zona de volumen que teníamos en una hora, ¿de acuerdo? Esta era de aquí. Llegaríamos otra vez aquí y haría falta ver pues si el precio coge ya esta zona que ha sido de soporte como zona de resistencia para volver a tirar hacia atrás y venir a cerrar el gap. No lo sé, lo veremos. Lo que sí que hoy tenemos claro es que esta zona de aquí abajo ha funcionado muy bien, tanto en hora como en 15 minutos. Quizás se vea mejor en 15 minutos. Teníamos zonas a respetar por arriba y por abajo. Fijaros, teníamos esta zona de aquí abajo, de aquí arriba del 16, 12.016. El precio ayer cerró con fuerza y no volvió a subir. Teníamos esta zona de aquí del 967 y teníamos también esta zona de aquí 28.32, que era la zona del gap. Con lo cual veremos si el precio, como digo, quiere subir. Y fijaros un dato curioso, como siempre os digo, con el delta acumulado que hoy me ha servido para equivocarme en una operación, tomar otra y esperar a tomar finalmente otra operación que al final no he tomado, pero que tenía claro que podía suceder. Fijaros cómo el precio ha bajado, y a medida que iba bajando y atacando esta zona de 15 minutos y una hora y zona de volumen de estos días, si no me equivoco, del día 28 de febrero y día 1 de marzo, fijaros cómo el delta acumulado iba subiendo, es decir, las ventas que se iban produciendo aquí tenían menos fuerza que la demanda, y la demanda ha hecho aparición aquí. Fijaros cómo poco a poco pues el precio ha ido girando de tercio. Antes, pero, mirar cómo se han ido respetando las diferentes zonas intradía
que el precio ha hecho. Es decir, esta de aquí, 903, que era la apertura, fijaros cómo hasta 2 veces ha servido para parar el precio. En este caso, para volver a tirar el precio hacia atrás, y en este caso para que la vela siguiente pues cerrara, abriera ya por aquí y cayéramos hasta aquí. Pero fijaros, como siempre os digo, que con una operativa un poco más lenta se pueden detectar esos posibles suelos que no sabemos exactamente hasta dónde pueden llegar, pero sí que nos pueden marcar algún tipo de operación a largo plazo. ¿Cómo ha ido el scalping comentando todo esto? Pues bueno, yo tenía claro que en el caso de que hoy el precio llegara a la zona de 15 minutos había que estar atentos para una toma de largos, y en el caso de que se rompiera toda la zona que teníamos en un minuto, esta parte de aquí arriba, había que probar largos, o en el caso de un ataque pues podíamos tener largos para ir a cerrar el gap. Primera operación que he probado, ha sido mala operación y ya lo he visto una vez estar adentro, pero he preferido esperar por si sonaba la flauta, aunque no ha sonado y me he saltado más stop incluso del que tenía previsto. Fijaros, llegamos a esta zona de aquí abajo y fijaros cómo el precio vuelve a subir testeando toda esta zona de clúster de aquí donde antes habían aparecido limitadas parando el precio. Tenemos este clúster de aquí, tenemos esta bajada, esta disminución del volumen, pero fijaros que a último momento aparece una zona de volumen importante, una vela de volumen importante comparada con las anteriores, que ya deja que el precio en plena bajada sea creciente el volumen, pero sea creciente debido a esta vela de aquí. Cuando aparece esta vela de aquí arriba tenemos que tener claro que la operación ha terminado, pero esta operación no había que tomarla, primero que todo porque se podía producir un rebote, ya que aquí tenemos la zona en 15 minutos. Fijaros cómo no ha llegado a tocar la zona por poco, es decir, el precio ha llegado a 11.888,5 y el precio estaba en el 11.886, perdón. Con lo cual, probar aquí un largo, un corto era mala zona. Teníamos además la zona de volumen, teníamos además estas zonas limitadas aquí parando el precio, y como digo, el delta acumulado, fijaros el delta en ese momento, aunque no estaba marcando una clara divergencia alcista, sí que estaba marcando que al menos no teníamos un acompañamiento de la fuerza bajista en ese momento. Fijaros cómo han hecho un nuevo máximo y el delta acumulado ha quedado por debajo del valor anterior. No se ve muy clara la divergencia, pero la hay, con lo cual es una operación a cortos complicada, es una operación que vale la pena no tomarla. En todo caso, lo que tenemos que hacer es tomar un corto en el momento en que veamos que aquí ya no hay demanda, y con lo cual la oferta hará lo que quiera. Pero fijaros cómo aparece la demanda, fijaros además cómo el precio no respeta, o el delta acumulado no respeta esta caída, con lo cual estaba claro que saltaría. Y además lo que me ha jodido de esta operación es que ha saltado 12 puntos y medio cuando yo tenía 7 puntos. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo veo que en el 95 hasta al 902, que es esta zona de aquí, el precio ya no quiere girarse, prefiero probar un corto en esta zona en el caso de que el precio se quede por aquí merodeando. Pero he hecho lo contrario, es decir, cuando he visto que el precio recuperaba tan fuerte, que el delta acumulado acompañaba tan fuerte y que el precio recuperaba bien esta zona, fijaros como una primera vela por aquí dejando intención, una segunda vela que no consigue romper con unos volúmenes muy parecidos, y una tercera vela que respeta esta zona, y la cuarta vela abre, toca y abre por encima del VWAP, haciendo un testeo al clúster de apertura, que es este de aquí, clúster de apertura, que hasta ese momento, hasta las 8 de la mañana, casi tenía 500 contratos. Pues he pensado que un largo aquí hasta objetivo aquí arriba era posible, incluso viendo un posible toque aquí. Fijaros la entrada, porque ha sido bastante buena, la he cogido bastante bien, y mirar cómo ha hecho del 906, se ha ido hasta el 922,5. Mi objetivo estaba aquí, no he saltado por 3 puntos o 2 puntos. Y además con tanta mala leche que el precio de enseguida ha recogido, con lo cual me he quedado mirando y sé que he hecho mal, porque en este momento teníamos 9-10 puntos y hubiera tenido que recoger por el error anterior, salvarla con esta operación. No lo he hecho, se me ha saltado el even, he cerrado mal la operación, con lo cual mal vamos. Bueno, el precio ha tirado hacia abajo. Yo en esta zona de aquí ya no quiero probar más cortos o más largos. En el caso de que rompan esta zona de aquí, voy a mirar si dejan algún clúster para tomar algún largo, es decir, donde aparezca la demanda, pues vamos a ver si podemos acompañarla. Y por esta zona de aquí abajo, cuando aparezca la oferta, en caso de que aparezca algún clúster, pues vamos a ver si nos dejan incorporar y vamos a cerrar el gap. Mirad lo que han hecho, porque es bastante
deja bastante idea de cómo se comportan muchas veces. Tenemos que tener claro que esta zona de aquí hay que romperla con fuerza, porque es una zona en hora, en 15 minutos, y además tenemos las limitadas, mirar cómo han aparecido, y tenemos también el volumen de parada aquí en esta zona, del día 28 y del día 1, pintados por aquí. No sé deciros si es el día 28 o es el día 1, pero bueno, la zona está estudiada antes de empezar la sesión, con lo cual el precio, en el momento en que rompa esta zona, vamos a estudiar posibles cortos. Fijaros cómo rompe el precio y aparecen dos cosas importantes. Una son estas limitadas de aquí, que no son limitadas como aparecen abajo, a veces todas juntas, que van marcando pues posible zona de alimentación al final, bolsas de liquidez para los institucionales. No ha sido así, aparecen zonas de parada. Y estas zonas de parada van acompañadas además con, disminución del volumen en 15 minutos. Fijaros cómo disminuye, ¿de acuerdo? A medida que vamos llegando, mirar cómo el precio va disminuyendo el volumen. Fijaros, y además ya el delta acumulado en 15 minutos nos está diciendo cuidado con tomar un corto por aquí. Y fijaros lo importante en un minuto, que quizá es cuando veamos más ruido, pero podemos detectar mejor, es que el precio llega aquí abajo, nos marca estos límites de aquí abajo, y fijaros cómo el precio en ningún momento nos está marcando una delta acumulada aquí abajo, al contrario, nos está marcando una divergencia importantísima, con lo cual esto aquí, pensar en cortos no está bien, es una falsa rotura, es una limpieza de stops, es una zona donde el precio puede girar, y así lo hacen. Mirar cómo rompe el precio, hace la rotura y se van hacia arriba. Claro, hubiéramos podido pensar de tomar un corto en esta zona, que tampoco hubiera estado mal, o tomar un corto en esta zona, pero como he dicho, esto ya de aquí para mí no es una zona operativa, viendo cómo han hecho esta bajada y viendo además cómo estamos en lateral. Otra cosa importante es que el precio luego ha bajado a testear en 15 minutos. Fijaros cómo, como siempre os lo digo, el precio respeta las zonas. Primera zona no llegamos, segunda zona nos la comemos, tercera zona o cuarta o quinta o sexta la respetan, y la respetan al tick. Mirar cómo la respetan al tick, el precio se queda por encima de la zona, y fijaros cómo poco a poco van recuperando y consiguen llegar hasta ¿dónde? Hasta aquí. Siguiente zona en 15 minutos, zona diaria de hoy, intradiaria, perdón, zona en 15 minutos que ha servido durante bastante rato para parar el precio, ¿de acuerdo? Y esto nos estaba indicando que aquí se podía formar un patrón como es que se ha formado en 15 minutos de largos, ¿de acuerdo? Fijaros cómo el precio además aquí ha sido el mínimo en 11.886 y medio, que es esta zona de aquí, justo esta de aquí. El precio se ha ido hacia abajo, ha tocado y luego ha hecho la recuperación, con lo cual un largo aquí en 15 minutos tiene la entrada en el 884, que es esta, perdón, lo estaba diciendo mal, esta de aquí es 800, vamos a ver, 886 y medio. Vale. El 84 lo tenemos aquí, 86 y medio lo tenemos aquí. Desde aquí ha hecho el toque a la zona de 15 minutos. Fijaros cómo además cierran este gap de aquí pequeñito, que no lo tenía marcado, pero bueno, estaba aquí. Además testean toda esta zona que antes rotura, parada, arriba, pullback, que nos vamos hacia arriba, con lo cual este puede ser un punto de entrada, ¿de acuerdo? Y además en esta zona de aquí, voy a poner esto que quizá sea más fácil, así. Luego el precio ha bajado 888 y medio, 884, perfecto, y ha vuelto a tocar aquí abajo con el patrón en 15 minutos. Esta era la entrada por aquí, stop por aquí abajo y nos vamos hacia arriba. ¿Por qué? Mirad el delta acumulado. El delta acumulado nos está diciendo hay entrada, hay acumulación, el precio se puede ir hacia arriba. Se puede ir hacia arriba, que no es cuestión de que quizás se vaya, sino que se puede ir hacia arriba, es como lo acaban haciendo. Cuesta un rato, es verdad, pero al menos nos dan oportunidad de volver a salir en la zona de apertura. Es decir, desde aquí 86 hasta aquí son 20 puntos, que es donde podemos cerrar nosotros la operación en el caso de que no queramos estar dentro tanto rato. Pero teníamos el largo.
Es decir, en resumen, hoy creo que ha sido una jornada bastante bonita. Esta de aquí ha sido un error mío, garrafal. Había que cerrar la operación, no tomarla, pero en el caso de tomarla, cerrar con 2 puntos. Esta de aquí ha sido la ejecución. Recuperaba todos los puntos. He llegado a recuperar todos los puntos y ganar alguna cosita, lo cual me hubiera dado seguramente un poco más de oportunidades para pensarme o entrar en estas zonas de aquí en cuanto se ha producido el toque a la zona en 15 minutos o el toque a la bueno, toquero en la generación de patrón en 15 minutos. En fin, como una vez más insisto, creo que es válido delta acumulado, dando razón a posibles giros del precio en zonas importantes, y todo esto confirmado con zona de volumen, zona 15 minutos, zona hora y giro de delta acumulado, marcando un posible final de recorrido bajista y giro posible del precio hasta nueva zona por arriba para cerrar el gap que tenemos hoy intradía. Suelen hacerlo así y hoy parece que lo están haciendo, con lo cual, bueno, al menos la lectura del precio hoy nos ha dado, vamos a decirlo de alguna manera, una buena lectura del mercado. Nada, nos vemos por la tarde, un saludo.